Hermanos, los invito a que abran su Biblia en la primera carta de Corintios, primera de Corintios 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Ahí vamos a estar hablando la palabra de Dios. Cuando todos estamos listos, con un amén. ¿Están listos? Amén. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, Padre Santo. Reconocemos, Padre Santo, que sin usted no somos nada, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que me hable, Padre Santo, a través de mis labios, Señor, y que usted sea mi maestro, Padre Santo, para yo hablar tu palabra, Señor, tal y como usted está escrita, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, y que si alguien, Padre Santo, tiene dolencias, se siente enfermo, Señor, que usted le dé la sanidad a su cuerpo, Padre Santo, porque a usted sea dada toda la honra, toda la gloria, Señor, y limpia, Padre Santo, toda cosa negativa, Señor, que quiera venir a nuestra mente a perturbar tu palabra, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así como están, se pueden sentar, hermanos. Dice la palabra de Dios, aquí Pablo le habló a los corintios, hermanos, que en aquellos tiempos, hermanos, en esa iglesia de Corinto había muchas divisiones en la iglesia. Divisiones, hermanos, de que muchos no estaban de acuerdo con todo lo que se hablaba en la iglesia. Muchos querían hacer lo que de acuerdo ellos pensaban que estaba bien hacer. Pero Pablo los exhorta, dice que no podían haber divisiones en la iglesia porque era una iglesia comprada a precio de sangre que el Señor la había comprado, hermanos. Y más adelante nos dice aquí en el 11, fíjense lo que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Él sabía que había contiendas dentro de esa iglesia, porque en una iglesia, hermanos, muchas veces sabemos en la iglesia, y la misma palabra de Dios lo dice, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Muchas veces la cizaña tiene que estar en el trigo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos que crecer espiritualmente en la palabra del Señor. Y Pablo aquí lo estaba mirando, decía: hermanos, ¿qué está pasando en esta iglesia? Porque yo miro que hay muchas divisiones, contiendas. Muchas veces en las iglesias, hermanos, hay pleitos, enemistades, que muchas veces el hermano ya no se habla con el otro hermano, la hermana con la hermana. Pero eso no debe de ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una mente limpia para que todo lo que había quedado en el mundo, allá se quede en el mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hablar la palabra de Dios, amarnos en el amor de Cristo. Es como el Señor quiere que nos amemos, en el amor de Cristo. Y eso es lo que aquí Pablo estaba mirando en esa iglesia de Corinto, hermano. Y hoy lo estamos mirando en la actualidad, todo lo que está pasando. Aquí en el 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego aquí dice en el 13, dice: ¿acaso está dividido Cristo? Pues fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Muchos se habían agarrado eso, hermanos, que decían: no, pues Pablo, yo pienso que Pablo, él es mi maestro, yo pienso que Apolos él también es. Pero dijo, aquí les dice Pablo: no se equivoquen, dice, yo solamente soy un siervo que vengo a hablar la palabra de Dios. Al que le debemos de dar la honra y la gloria es a su Señor Jesucristo. Es como, por ejemplo, hermanos, si usted se enfoca, por ejemplo, en el hermano, en mí, yo como ser humano que soy, yo tengo mis luchas, tengo mis contiendas, y yo como ser humano puedo fallar, hermano. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, pero Dios nunca nos va a fallar. Por eso les decía aquí, ¿cómo ustedes piensan que Apolo? ¿Por qué piensan que Cefas? ¿Por qué piensas en él? Si yo lo puse a Pablo para que él les hable la palabra, pero el que da todo el crecimiento es el Señor Jesucristo. Amén. 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 El Señor Jesucristo es el que da el crecimiento, hermano. Nosotros solamente, dice la palabra de Dios, nosotros somos siervos, que estamos, sí, cierto, nos han dado este bendito lugar para hablar la palabra de Dios, pero nosotros solamente somos siervos, somos representantes de Dios aquí en esta tierra para hablar las buenas nuevas que el Señor quiere que hablemos, hermano.
Nunca fijemos la mirada en el hombre, porque como seres humanos fallamos, todos fallamos, hermanos, porque somos seres humanos, somos imperfectos ante los ojos de Dios, pero la perfección el Señor nos va a ir dando cada día nos va a ir moldeando. Ahí le voy a poner un ejemplo bien claro, y lo he dicho en varias ocasiones que se me ha permitido hablar esta palabra. Es como Jehová le habló a Jeremías, le dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y él puso un ejemplo bien importantísimo. Dijo: ve a la casa del alfarero. ¿Y qué se hace en la casa de un alfarero? Se hacen vasos, se hacen ollas y diferentes cosas, ¿verdad? Él puso ese gran ejemplo, y ya fue Jeremías a la casa del alfarero, y yo me imagino que él le dijo: ¿sabes qué? Te traigo este vaso, que me lo moldees y me lo hagas a la perfección. Entonces este alfarero, dice la palabra de Dios, él estaba haciendo el vaso, pero en una de esas que estaba girando el vaso salió de su lugar y se quebró. Y el vaso ahí nos dice que el vaso somos nosotros. Muchas veces hay tantas luchas en nuestra vida, en nuestra vida diaria, hermanos, que el Señor nos compara como ese vaso del alfarero. Pero ¿qué hubiera pasado que si ese vaso ya se rompió? Alguien agarra, que no está en la palabra de Dios, agarra y lo tira a la basura. Pero dijo: no, levanta ese vaso y vuelve otra vez a moldear, porque ese vaso tiene que estar perfecto. Así el Señor nos quiere que nosotros seamos perfectos. Él nos está moldeando día con día. Día con día, usted, a mí, Dios nos está moldeando de diferente manera en su vida espiritual. Muchas veces el Señor no quiere que nos vayamos por caminos que el Señor no quiere, porque dice: si tú te vas por este camino, te vas a caer. Pero si me sigues este camino recto que lleva a la salvación y no a la perdición, ahí vas a encontrar lo que dice la palabra, la vida eterna. El Señor así quiere. Entonces aquí Pablo bien cierto les dice: es que a mí no me tienen que honrar, ni tampoco a Apolos, ni a Cefas. Tienen que honrar al Señor, porque nosotros solamente somos siervos que compartimos la palabra de Dios. Amén. Y luego aquí en el 13 dice, fíjense lo que dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sabemos que Pablo, sí es cierto, él dice aquí, yo también los bauticé, pero ese no era mi trabajo era hablarles de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como siervos de Dios, muchas veces cada uno tenemos un talento, tenemos un don. Por ejemplo, aquí dice: yo solamente mi deber era hablarles la palabra de Dios, y cuando se pudo, sí es cierto, los bauticé, pero no fue todo el tiempo. Eso es algo bien importantísimo de lo que dice la palabra de Dios. Y luego aquí en el 14, fíjese lo que dice, algo bien importante. Dice: doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, solamente a Crispo y a Gayo. A dos personas está diciendo, ¿verdad? Solamente a Crispo y a Gayo. No digo: yo bauticé a toda la congregación. ¿Por qué? Porque ese no era el trabajo de Pablo, bautizar. Su trabajo de Pablo era misionero, ir a hablarle a las almas, fundar iglesias, y tenía los 5 ministerios, Pablo. El Señor lo había usado de gran manera para él hablar la palabra de Dios. Él había levantado a ese hombre, y levantó a muchos hombres aquí en la palabra de Dios. A muchos fueron sacerdotes, otros fueron profetas, apóstoles, y sabemos toda la historia que el Señor ha levantado. Es como aquí el Señor, yo lo creo con todo mi corazón, que el Señor también va a levantar aquí hermanos, hermanas también, para que hable la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros nada más estemos sentaditos escuchando la palabra de Dios, sino también quiere que también nosotros seamos partícipes de la palabra de Dios, que hablemos la palabra de Dios, porque el Señor quiere que salgamos a expandir su palabra. El Señor, sí es cierto, nos dejó un claro ejemplo cuando Él vino a esta tierra. En esta tierra Él vino y habló su palabra de Dios. Dice que su ministerio empezó a los 33 años. Empezó a hablar la palabra de Dios, a hablar su palabra. Pero Él, cuando Él murió, Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, porque les voy a dar el Espíritu Santo, que los va a guiar a todo lo bueno. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, es cierto, somos un grupo pequeño, pero siempre nosotros creemos que Dios va a añadir más personas, pero también nosotros, como seres humanos que somos, como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor ya la hizo. Ahora dice el Señor: también tú tienes que hacer mi parte. Si es cierto, yo vine a morir por ustedes en la cruz del Calvario, para que fueran todos salvos. Él ya nos salvó, fuimos salvos, gracias a Dios. Pero también dice: tú eres mis manos, tú eres mi boca, tú eres mis pies. ¿Para qué? Para que vayas y anuncies las buenas nuevas de salvación. Porque nosotros ya sabemos todo lo que el Señor ya nos dejó, pero hay personas allá afuera, dentro de nuestra familia, que no han querido
enderezar sus caminos. Miramos allá afuera todo lo que está pasando en el mundo. Y miramos apenas en este 2025, vamos a ver un poquito del tema. En este 2025, hermanos, ¿qué está pasando? Estamos mirando ese incendio que no se puede apagar. 2025 es un año apocalíptico, vienen tantísimas cosas, pero gloria a Dios que Dios ya nos dejó esta palabra, hermano. Esta palabra ya Dios nos la dejó, porque ya de aquí nos dice el presente, el pasado y el futuro. Pero aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios, dice que van a andar de un lugar para otro sin tener una paz, cuando la paz nos la da Dios. Esas personas, por ejemplo, imagínense nada más, esas personas de allá de Los Ángeles, California, sabemos que hay mucha gente que también, hay gente de Dios, hay pueblo de Dios y gente que no le sirve al Señor. ¿Lo sabemos? Lo sabemos. Esas gentes, hermanos, que se quemaron sus casas, era gente millonaria, gente pobre, gente rica. Esas gentes que perdieron sus mansiones de millones y millones de dólares, ¿usted cree que les va a preocupar eso? No les va a preocupar porque ellos tienen sus aseguranzas. Pero ¿qué del pobre? El pobre perdió sus casas y las aseguranzas no les quieren responder. Pero mira, allá hay un Dios que todo lo mira. Él no se va a quedar así, hermanos. Él va a hacer justicia por sus hijos. Porque aún así, en medio de ese fuego, en medio de esas llamas, muchas casas no se quemaron. ¿Sabe por qué? Porque dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Si nosotros confiamos en el Señor nos va a guardar. Es, por ejemplo, ahorita ya pasó en Los Ángeles, ha pasado en tantas partes. Ahorita no ha pasado nada aquí en Sacramento, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que el Señor va a limpiar su tierra. Ya una vez el Señor la limpió con agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? ¿La va a limpiar con qué? Con fuego. ¿Para qué? Para que la tierra se limpie, se purifique. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de pecado, está llena de maldad. Nosotros también somos copartícipes de todo eso, hermano, porque también nosotros hemos superado en todo eso. Cuando andábamos en el mundo, andábamos mal. No le servíamos a Dios, le servíamos al de allá afuera. Él nos gobernaba. Pero un día el Señor tuvo misericordia de usted, de mí, y nos sacó de donde andábamos, de esos lugares cenagosos, como dice la palabra de Dios, de esos lugares sucios. Y ha tenido la misericordia de Dios. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, le hemos pagado mal a Dios, le hemos dado la espalda. El Señor todo nos da todos los días, hermano. Usted con la garra se duerme con esa confianza como cristiano que es. ¿Y qué dice en el Salmo 4:8? En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando usted andaba en el mundo, ¿usted se sabía eso? No se sabía eso. Usted agarraba y se dormía. Y no sabía si iba a despertar al otro día o no iba a despertar. Pero hoy, como cristiano que usted y yo soy, con esa confianza que usted va a la cama y se duerme, con una confianza, con una paz. Antes tal vez a lo mejor no podía dormir porque tenía insomnio. Pero Dios le quitó todo eso, hermanos. Cuando usted vino al camino de Dios, el Señor limpió todas esas cosas que le ataban. Porque eran ataduras que traíamos, hermano. Traíamos arrastrando tantas cosas que a nuestra vida nos hacían daño. Y cómo no darle esa gloria al Dios Todopoderoso, que Él no nos ha exigido dinero, nunca nos dijo, ¿sabes qué, Adán? Porque tú quieres ser salvo, tú me tienes que dar tanta cantidad de dinero. No, para nada. El Señor, con su inmensa misericordia, me hizo salvo, me limpió, me sacó de ese valle de muerte, hermano, donde yo miré la muerte. ¿Y cómo no le voy a dar la gloria a Dios? Amén, hermano. Eso es a Cristo, hermano. Entonces, miramos que el Señor es misericordioso con nosotros. Es, por ejemplo, un poquito más, es por ejemplo de ahorita en Los Ángeles. Yo lo miro así, por ejemplo, como cuando Lot y sus hijas llegaron a Los Ángeles y le dijeron que él se tenía que salir y que si tenía parentela, que sus yernos, pero sus yernos no hicieron caso. Ellos se quedaron ahí y dijeron, estás loco, ¿cómo nos vamos a salir cuando aquí está todo lo bueno? Pero Dios había mandado a sus ángeles para que los sacara de ahí. Y dice la palabra de Dios que a tales horas llegaron y tocaron ahí la puerta y le dijeron a Lot, sácanos a esas personas porque los queremos conocer. ¿Usted cree que los iban a conocer? Les querían hacer cosas peores, cosas abominables, porque dice su palabra que se daban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Había tanta abominación en ese tiempo, hermano. Pero Lot fue obediente a la palabra de Dios y él agarró y dijo, sí, cierto, yo me voy. Agarró a su esposa y a sus dos hijos, pero en el camino le dijo, por nada del mundo vayas a voltear para atrás. No voltees, sigue corriendo hacia adelante. Y en una de esas la mujer de Lot volteó para atrás y dice la palabra de Dios que ella se hizo estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella miró que todavía estaba en los deleites de este mundo, hermano. Pero ellos siguieron hacia adelante.
y no se desviaron. Y dice que se fueron a un pueblo que se llama el pueblo de Zoar. Allá se fueron y miraron a lo lejos que se quemó todo eso. Y lo miramos aquí, por ejemplo, tanta maldad que hay en el mundo. ¿Qué es lo que pasó ahí en San Francisco, hermanos? Miramos lo que la mujer estaba diciendo ahí en esos premios de los globos. ¿Qué estaba diciendo? Aquí Dios no está. Sí, es cierto, Dios no estaba ahí, porque Él es puro y santo. Que dijeron, no, las mamás tienen tantos puntos, esto y esto, estaban haciendo juegos, ¿verdad? Pero Dios no se encuentra aquí. ¿Y qué pasó? Vino el juicio de Dios. Así es Dios. Pasó igual lo mismo en Brasil. En Brasil, en un carnaval muy grande, de mucho prestigio, porque allá cada año hacen carnavales grandes, ¿verdad? ¿Saben qué estaban adorando allá? Todo ese carnaval fue inspirado para el diablo, que el Señor lo reprenda. Y pusieron un Cristo al modo de ellos, ¿verdad? Que lo llevaban arrastrando, el diablo lo llevaba arrastrando. Y no pasó mucho tiempo cuando toda esa ciudad se inundó. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Cuánta gente se ha burlado de Dios? Y usted cree que no va a llegar el Señor los va a castigar. Sí, claro que los va a castigar, hermano, porque Dios es puro y santo. Es como el presidente de Venezuela. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de Israel? Lo maldijo a Israel y dijo tantas cosas. Y lo mismo que él dijo, su vientre tuvo cáncer en el vientre, hermano, y murió. Ese artista también muy famoso, John Lennon, ¿qué dijo? Que ellos iban a ser más famosos que Dios y que Dios ya no iba a hablar nada de él. ¿Qué pasó? Un hombre fue a donde él estaba y lo mató. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí lo habla, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso se dará. Así que, hermanos, eso es lo que estamos viviendo en este 2025. Sabemos que vienen más cosas a esta tierra, pero le digo una cosa: no tenga miedo, no se preocupe, porque mientras usted crea en Dios, Dios guarda su casa, hermanos. Le voy a poner un ejemplo más claro. Cuando Jehová iba a matar a los primogénitos con Faraón, ¿qué le dijo a su pueblo? Le dijo, a medianoche yo voy a pasar, agárrate un dintel con sangre y píntalo a la pared para que yo mire la señal. Y el que no esté pintado, yo voy a destruir a su primogénito. Su primogénito quiere decir su hijo. Y mató al hijo de Faraón, a todos sus hijos y hasta también las bestias. Entonces, si nosotros nos agarramos en el Señor y confiamos en el Señor, nada va a pasar, hermanos. La confianza de Dios está con nosotros. Amén. Dice en el 16, dice, también bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, pero aquí Pablo da un claro ejemplo que había bautizado a 2 personas. Tal vez dijo, pudo haber bautizado más, pero mi trabajo era hablarles la palabra de Dios. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir ahí? No con vanas palabras, que muchas veces, si nosotros no hablamos bien la palabra de Dios, puede ser transgiversada la palabra de Dios. Es, por ejemplo, ahorita los pastores de la prosperidad están hablando palabras bien halagüeñas, palabras donde la gente le dice, no te preocupes, 2025 va a ser un año de prosperidad, todo lo que 2024 no lo lograste hacer, Dios te lo va a hacer. Dios no dice nada de eso, hermano. Él nunca nos prometió una vida de comodidades, una vida de donde iba a haber lujos. Él siempre dijo que nosotros íbamos igual a sufrir por el amor de Cristo. Amén. Si los mismos discípulos sufrieron, el mismo Señor Jesucristo fue a esa cruz donde le clavaron los clavos, le pusieron una corona de espinas, hermanos, le hicieron tantas cosas, lo desgarraron, hermanos. ¿Qué podemos esperar nosotros como seres humanos? La persecución está ya, hermanos. Está, por ejemplo, en todas las partes del mundo. Tal vez aquí no lo hemos mirado, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a México, lo que es México, Chiapas, Oaxaca y esos lugares donde muchas veces por la ignorancia que la gente no acepta que la palabra de Dios, la gente se enoja cuando le hablan de la palabra y les entra, hermanos, pero les duele, dice que duele como una llaga, hermanos, porque no quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía están acostumbrados a sus ídolos mudos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y esa palabra tiene que ser expandida a todo el mundo, a toda lengua, porque la palabra se tiene que rebasar fronteras, hermano. Ahorita estamos mirando con la palabra de Dios por medio de los teléfonos que la palabra se ha expandido a nivel mundial, hermanos, a toda lengua. Entonces dice, cuando todo esto pase, tenemos que estar conscientes de que el Señor en cualquier momento viene. No sabemos cuándo va a venir, pero el Señor nos pone un claro ejemplo como las vírgenes, que dice que 5 estaban apercibidas y 5 no, 5 tenían aceite y 5 se habían descuidado, hermano. ¿Qué nos da a entender todo eso? Que si nosotros nos descuidamos, podríamos ser como esas 5 vírgenes que no estaban apercibidas. Pero si nosotros nos ponemos
bajo la brecha que nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener ese aceite fresco. Para que cuando venga el esposo, dice que cuando llegó el esposo a medianoche, todas las que estaban apercibidas, estaban listas, salieron a recibirlo y dijeron, ahí viene el esposo, salir a recibirlo. Y dijeron las otras, vamos, denos de nuestro aceite. ¿Y qué les dijeron las otras vírgenes que estaban apercibidas? Dijo, vayan allá con los que venden. Muchas veces hay gente que está vendiendo la palabra, la está transgiversando. Eso es lo que quiere decir, hermano. Pero si nosotros esa palabra la ponemos fiel, nada de lo que pase, siempre nuestra lámpara va a estar llena de aceite. Un aceite fresco, no un aceite adulterado. Aceite fresco, como dice la palabra de Dios. Amén. Y luego, por ejemplo, aquí en el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Muchas veces nosotros como siervos de Dios, como cristianos que somos, hermanos, para el mundo esta palabra es locura, pero para nosotros, dice la misma palabra, es poder de Dios. Es dinamita pura, hermano, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, para nuestros huesos. Amén. Así lo dice la palabra, hermanos. Esto es evangelio, hermanos. Muchas veces nos dicen, no, pues es que tú estás loco, nada más me estás hable y hable de la palabra de Dios. Entonces, ¿yo qué te voy a hablar? Yo te estoy hablando de un Dios poderoso, de un Dios que salva, un Dios que es misericordioso, un Dios que es amor. Pero dice su palabra también es fuego consumidor. Nosotros ya no podemos hablarle, hermanos, a la gente del mundo de las, perdónenme la palabra que voy a decir, de las cochinadas que hacíamos allá en el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya con su inmensa misericordia, Él ya nos limpió, hermanos. Ahora nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano, con nosotros. Si nosotros ya conocimos al Señor, dice la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a regresar para atrás, hermano? ¿Cómo vamos a regresar a Egipto si el Señor liberó a su pueblo de todo el dolor que estaba viviendo el pueblo de Egipto? No podemos nosotros regresar a Egipto, hermano, porque ya sabemos lo que hay en el mundo. El mundo no ofrece nada bueno. No hay nada bueno en el mundo. La gente se está destruyendo, los matrimonios se están separando, hay pleitos, contiendas, padres con hijos, hijos con padres, etcétera, etcétera, hermano. Todo eso está pasando porque el Señor así lo dejó establecido, hermanos. Lo dejó establecido en su palabra. Y dice la palabra de Dios aquí en el 19, dice, pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando dice esto, hermano, destruiré la sabiduría de los sabios, hay mucha gente que se siente sabios, pero en sus propias opiniones. Pero muchas veces cuando nosotros buscamos a Dios, así puede ser la persona, créame, la persona más humilde, sin estudios, sin universidades, hermano, porque muchas veces dicen los que están preparados en la palabra, no, es que yo fui a hacer mi curso teológico, yo fui a prepararme para esto y para otro, pero el Señor, Él nunca vino por ¿cómo se puede decir? Por títulos. Él nunca vino por títulos, hermano. Aquí bien lo dice. Él le va a dar la sabiduría a la persona, a la más persona que digas, no, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona, si no tiene nada, es una persona bien humilde, pero el Señor mira los corazones, no mira lo de afuera, mira por dentro, hermano, los corazones los escudriña y el Señor le da la sabiduría a que Él quiere, hermano. Pongamos un gran ejemplo, hermanos, cuando el rey Salomón, ¿se acuerda la historia del rey Salomón? Que David le dio el trono al rey Salomón, que lo dejó por rey, pero ya su otro hijo quería él también adueñarse de ese trono que no le pertenecía, y le dijo su esposa al rey David, dice, oye, tu hijo ya está haciendo fiesta, ya invitó a tanta gente y están haciendo un gran banquete, y dijo, qué raro, pues a nosotros no nos invitaron, pero era lógico que no nos iban a invitar porque sabía que él estaba adueñándose algo que no le pertenecía. Se quería quedar con el reinado del rey David, cuando el reinado era para el rey Salomón. Y el rey Salomón, aquí sabemos la historia, dice que era un hombre humilde y que él solamente le dijo al Señor, Señor, yo sé que es un pueblo grande en el cual yo voy a gobernar, voy a reinar, pero yo no te pido riquezas, solamente te pido sabiduría, cómo saber llevar las cosas con el pueblo. Cuando usted le pide todo eso, sabiduría al Señor, dice la palabra de Dios que el Señor todo lo añade, viene por añadidura, hermano. ¿Y qué pasó después en esta historia del rey Salomón? En esta historia del rey Salomón, dice la palabra de Dios que fue el hombre más sabio de ese tiempo y hasta el día de hoy. Fue el hombre más sabio y el Señor le dio muchas riquezas. Cuenta la historia aquí en la Biblia que tenía una gran riqueza grandísima, que dice la palabra de Dios que todas las personas como príncipes, reyes llegaban a mirarlo y ellos se gozaban porque le hacían muchas preguntas
Y el rey Salomón siempre les contestaba las preguntas que ellos le hacían al rey. Entonces miramos que si nosotros somos humildes, el Señor todas estas peticiones nos va a contestar. Porque le voy a decir una cosa, el Señor no está peleado con el oro ni las riquezas, porque Él es el dueño del oro y la riqueza. Muchas veces el de allá afuera se ha adueñado de todo lo que no le pertenece, porque Él ha sido campeón desde el principio. Dice la palabra de Dios en Juan 8:44, que Él ha sido homicida desde el principio. Y cuando el Señor dice, a mí me tuvieron, dijo, pero no me hicieron caso, pero llegó otro de allá afuera que es homicida, que dice mentiras, estaba hablando de Satanás. Dice, a él sí le hicieron caso y a mí no me hicieron caso. Entonces miramos muchas veces que nosotros ya, por ejemplo, sabemos lo bueno y lo malo, por cuál camino queremos ir. Queremos ir por el camino angosto. En el camino angosto no va a haber diversiones como las que hay en el otro camino, hermanos. Es porque es un camino muy, muy pequeñito, hermano, en el cual solamente a lo mejor solamente nada más podemos pasar. Pero en el camino ancho, ahí están todos los deleites de esta vida, todos los deleites que muchas veces al hombre le gustan, hacer cosas que el Señor le desagrada. Ahí están todos los deleites, hermano. Amén. Y también dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Ahí estaba él hablando al pueblo de Israel, porque ellos lo tenían, no sabían que él era el Mesías. Se les cegó la mente porque Satanás les cegó la mente y dijeron, matémoslo y saquemos a Barrabás de la cárcel. Y decían, crucifícale, ¿verdad? Y sabemos la historia, cómo el Señor padeció todo eso. Pero dice que Él les dio el entendimiento, pero ellos no lo conocieron. Ellos lo tuvieron enfrente y no lo quisieron, porque decían que él no era el Mesías, Él no era el Cristo. Y cuando lo crucificaron, muchos se arrepintieron, dijeron, en realidad Él era el Cristo, al cual hemos matado, pero la escritura se tenía que cumplir tal y como habían dicho los profetas aquí en la Biblia, hermano. Se tenía que cumplir la escritura. ¿Por qué? Porque no había nadie en esta tierra que pudiera llevar los pecados por toda esta humanidad. No había absolutamente nadie. Y el Señor, Él dice su palabra, Él enmudeció y fue como un corderito. Un corderito, sabemos, no sé si usted ha estado, por ejemplo, en un lugar donde hay borreguitos, es el animal más dócil, el animal más tierno. Que ellos, por ejemplo, si se quedan ahí, ellos no saben si irse para allá, porque no saben, hermano. No es como los cabros son muy diferentes, esos le destruyen todo, hermano, se comen todo. Pero los borreguitos, Él lo compara con un corderito, porque dice, enmudeció delante de sus trasquiladores, no dijo nada. Sabemos toda la historia de la crucifixión de Cristo, cómo lo azotaron, lo desnudaron. Dice que echaron fuertes por quitarle su ropa, porque se estaban repartiendo su ropa, lo golpearon. Todas las cosas que hicieron, ¿pero qué? Porque la palabra se tenía que cumplir, hermanos. La palabra se tenía que cumplir. ¿Y qué ejemplo nos da hoy, por ejemplo, todo esto que pasó a nuestro Señor Jesucristo? Que así como Él sufrió, también nosotros un día vamos a sufrir. Imagínense, hermanos, por ejemplo, la persecución, por ejemplo, que está allá en esos países comunistas a donde no quieren a los cristianos, hermanos. ¿Cómo han sufrido los hermanos? Nosotros, yo y mi esposa, miramos varias películas por ejemplo, allá en China, hermanos, cómo para hablar el evangelio, hermanos, cómo han sufrido los hermanos. Les han cortado las manos, les han quitado la cuenca de los ojos, que los han dejado ciegos, les han cortado la lengua, los han latigueado, los han quemado vivos. ¿Por qué? Por hablar esta palabra de Dios. Entonces, allá la palabra de Dios, esta Biblia, el que la tiene, y si lo llegan a descubrir, es hombre muerto, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que esta Biblia les pasa a los demás información. Entonces, esta palabra de Dios para ellos es poder, es evangelio. Amén. Entonces ellos agarran, y allá parece que es en la China comunista, hay como una caseta de teléfono. ¿Usted me entiende que es una caseta de teléfono? Entonces ellos tienen una llave, pero la tienen bien guardada y oculta, porque si llegan los policías que no creen en el Señor, los llevan presos. Entonces ellos agarran y le dicen, a ver, tú fulano, a ti te toca una página, leerte, aprenderte todo el versículo, todo el capítulo de, por ejemplo, Génesis.
pero ellos se pasan información. Tanta es el hambre de la palabra que ellos, el Señor les ha dado tanta sabiduría para que ellos aprendan en su mente, en su corazón, esa palabra. ¿Por qué? Porque si ellos se dan cuenta que esta palabra ha estado siendo expandida, los matan a toda su familia y los llevan a campos de concentración. Así está la palabra ya en China, en Corea del Norte no se diga, hermanos. Los de Corea del Sur les avientan muchas veces así como tipo drones, y llegan las Biblias, ellos las agarran, las esconden, y muchas veces ellos tienen que ir en las madrugadas a alabar el nombre del Señor. Nosotros aquí somos grandemente bendecidos, hermanos, grandemente bendecidos, que muchas veces decimos, oh, hoy no tengo ganas de escudriñar la palabra de Dios. Pero imagínense esa gente, hermanos, que ellos están deseosos, hambrientos de llevarse una porción de la palabra de Dios a su mente y a su corazón. Nosotros tenemos esta palabra 24/7, hermanos. Muchas veces esta palabra la dejamos arrinconada en un lugar y nos acordamos si la palabra de Dios existe. Pero Dios es tan fiel, hermanos, que si Él fuera malo con nosotros, dijera, no, pues tú no me quieres darme la honra, hoy no te voy a dar el oxígeno. Pero Dios en esa inmensa misericordia nos da oxígeno, nos da comida, nos da víveres para que usted y yo pague sus biles todos los días, que usted y yo tenga una transportación en la cual podemos manejar de nuestra casa a este sagrado templo de oración. Eso es lo que el Señor todo nos da. Pero si nosotros ponemos en toda esa balanza todo lo que Dios nos ha dado, ¿y qué le damos dado a nosotros? Nosotros como seres humanos, y yo personalmente me cuento, no le hemos dado nada al Señor, porque todos le hemos dado cosas malas al Señor. Y Él solamente, ¿qué dice el Señor? Dame tu corazón, hermano, porque yo quiero morar en ti, dentro de ti. Pero muchas veces somos rebeldes, esa rebeldía todavía la tenemos arraigada en nuestro corazón, no la queremos soltar. Solamente todavía hay, como dice la palabra de Dios aquí, cuando Pablo le estaba hablando a las iglesias, todavía en las iglesias hay contiendas, hay pleitos, hermanos, de que muchas veces no nos podemos mirar, que muchas veces dice el hermano, no, es que este hermano me la hizo y yo no le hablo y me la va a pagar. No, hermano, no debe de hacer eso. Como pueblo de Dios que somos, tenemos que estar unidos, hermanos. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo bien claro. Como yo lo dije de ese rato, cuando usted tiene dolor en su cuerpo, ¿qué le duele? ¿Nada más le duele su cuerpo o nada más le duele la parte donde se cortó? Le va a doler todo su cuerpo, porque así dice la palabra de Dios. El Señor le duele todo a sus hijos, hermano. Nosotros, como seres humanos que somos, tenemos que estar en armonía, en paz. Por ejemplo, si tiene usted algún problema, algo, nosotros igual como hermanos que somos, como familias en la fe que somos, también nosotros nos sumamos a lo que usted está pasando, hermanos. Y por ejemplo, usted dice, hermanos, ¿sabe qué me está pasando eso? Oren por mí, oren por mi hijo, oren por mi hija, porque ellos no quieren venir al camino. Oren por mi bebé, oren por la niña. Para eso estamos, hermanos, los unos con los otros. Tenemos que apoyarnos espiritualmente, y no nada más espiritualmente, también como seres humanos que somos, hermanos, tenemos que estar apoyándonos, porque no va a venir el vecino allá afuera, va a decir, oh, ¿te hace falta esto? No te preocupes, yo te voy a ayudar. No, hermanos, nosotros como pueblo del Señor que somos, tenemos que apoyarnos siempre, hermanos. Siempre, yo sé que el Señor sabe todos nuestros problemas, todas nuestras cargas,